Muy buenos días. Muchas gracias por asistir y sobre todo los madrugadores. Entonces vamos a comenzar para honrar la puntualidad. Estamos en la conferencia de articulación de la atención a la mejor experiencia del paciente y vamos a tener 3 conferencistas de máxima calidad, absolutamente brillantes y profesionales en su área. Entonces va a ser una experiencia muy importante para todos. En primer lugar tenemos al doctor Santiago Cabrera, director ejecutivo de la Fundación Cardioinfantil, médico cirujano de la Universidad del Bosque, con magíster en Administración de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana. El doctor Cabrera actualmente dirige la Fundación Cardioinfantil, desempeñando el cargo de director ejecutivo y es miembro del Consejo Superior de dicha institución. Asimismo, es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Infantil Ronald McDonald Colombia y presidente de la Junta Directiva de la Organización para la Excelencia de la Salud, OES. La Fundación Cardioinfantil es centro hospitalario referente a nivel nacional y regional, catalogado como uno de los mejores de Latinoamérica, acreditado internacionalmente por la Joint Commission International, miembro de la Red Mundial Plaintree e institución certificada como hospital universitario. Bienvenido, doctor Cabrera. El doctor David Velázquez, vicepresidente de Salud en Colmédica, médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, administrador en Salud y Seguridad Social de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en Seguridad Social de la Universidad Alcalá de Henares de España, cuenta con experiencia en cargos directivos por más de 20 años en planeación, seguimiento y control de programas de seguridad social en salud, en la parte directiva estratégica de las áreas técnica y administrativa en CAFE Salud, Medicina Prepagada, Salud Total EPS y actualmente en Colmédica, Medicina Prepagada y Alianza Salud EPS. Bienvenido, doctor Velázquez. Finalmente, tenemos a la doctora Karen Jay, directora de Servicios Globales de Plaintree. Karen Jay se unió a Plaintree en junio de 2011, donde se dedica a expandir la red de afiliados internacionales de Plaintree y brinda consultoría a públicos importantes para la implementación de los criterios de certificación de Plaintree en el modelo de atención centrada en el paciente. Antes de unirse a Plaintree, Karen trabajó más de 22 años en el campo de la acreditación y en calidad y seguridad del paciente a nivel internacional con The Joint Commission y Joint Commission International. Karen ha contribuido como autora de numerosas publicaciones enfocadas en acreditación, cuidado centrado en el paciente y derechos del paciente. Karen cuenta con un máster en Filosofía y Ética en Salud de la Universidad de Loyola de Chicago. Muy bienvenida, Karen. Los dejo ahora en compañía del doctor David Velázquez. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Santiago Cabrera. Yo soy el presidente de la Organización para la Excelencia de la Salud. Agradecerles a todos los madrugadores que se nota que nos estuvieron de fiesta anoche y nos están acompañando. Vamos a tener una reunión creo que muy interesante y ojalá sea lo más participativa posible con las preguntas que ustedes quieran hacer sobre lo que es la realidad que vivimos en el sector y lo que quisiera que pudiéramos llegar a entender cuál es el alcance realmente de la experiencia del paciente, no solamente en las IPS, sino también conocer un poquito los enfoques que hay en el sector asegurador. Nos acompaña David Velázquez, que como ustedes saben es vicepresidente de salud del Grupo Colmédica y con unas décadas de experiencia en este tema. Creo que es una de las organizaciones realmente líderes y con muchas cosas buenas para contarnos. De manera que bienvenidos todos. Y le cedo la palabra a David. Muchas gracias. Pues vamos a este tema de experiencia del paciente a manejarlo desde el punto de vista de la experiencia que hemos tenido nosotros, y en Colmédica siempre pensamos que el acompañamiento del paciente es muy importante y el paciente tiene que involucrarse y tener las condiciones para poder ser bien atendido y compartir con él la atención en salud y ser un resultado en salud para su progreso en cualquier proceso de enfermedad. La accesibilidad
es una condición indispensable para poder tener una atención adecuada y pertinente, pero esa accesibilidad tiene que tener igual condiciones de lugar y tiempo, porque obviamente hay que tener en cuenta las condiciones del paciente, la discapacidad del paciente, la edad del paciente, el acompañamiento que pueda tener el paciente para que pueda asistir y pueda disfrutar de ese servicio de salud. Y la calidad, obviamente hay que tener claro cuál es el médico adecuado, el equipo interdisciplinario adecuado para las condiciones del paciente y cuáles son los equipos, los medios diagnósticos que debe utilizar. Entonces, en esa condición, el paciente requiere una accesibilidad con estas condiciones o si no, no se cumple para que pueda tener una calidad en la experiencia de la atención. Y la integralidad de la atención es parte fundamental de esa calidad. Debe ser la consulta, los medios diagnósticos y los tratamientos deben ser la trazabilidad que podamos medir de ese paciente para que pueda tener una atención completa e integral. Esto en nuestro país tenemos un problema grande, es la historia clínica y la interoperabilidad de la historia clínica. ¿Cómo poder hacer que en cada una de las instituciones o en cada uno de los consultorios el paciente pueda tener la información continua y la trazabilidad de su enfermedad a través de la historia clínica? Es una cosa que no la tenemos en nuestro país. Nosotros en Colmédica, a través de los centros médicos, tenemos la oportunidad de que a pesar de que esté en varios sitios o en varias ciudades, pueda haber la interoperabilidad de la historia clínica. Pero si el paciente sale de la red, pues obviamente vamos a tener un fraccionamiento de la atención. Esta calidad da como resultados menores costos siempre. La calidad puede dar menores costos, mejorar la calidad y la satisfacción del paciente. Y la otra condición es que tenemos que involucrar al paciente. El paciente no puede estar excluido de qué es lo que necesita y como hablábamos ayer en alguna de las conferencias, el paciente es el que dice qué es lo que requiere, cómo lo requiere y a veces no es un antibiótico, a veces no es un examen de diagnóstico adicional, es oír al paciente y saber qué es lo que requiere para que pueda mejorar su condición de salud. Y para poder medir todas estas condiciones, pues cada uno de nosotros tenemos que tener unos indicadores. No puede haber buena atención y satisfacción del paciente sin que midamos esos indicadores. En Colmédica tenemos varios indicadores, uno de estos es el promedio de estancia que el paciente tiene y cuáles son los seguimientos que le hacemos a estas hospitalizaciones. No es más ni es menos, es lo que el paciente necesite en su estancia hospitalaria y si puede terminar su manejo en casa es lo ideal, por el cual estos son a través de los últimos 2 años nuestros promedios de estancia y cuáles son las condiciones de que los pacientes pueden tenerlos para tener la mejor atención. A través de un equipo interdisciplinario de médicos y enfermeras hacemos la auditoría intrahospitalaria para tratar de que el paciente reciba en el momento que es, los servicios que es, para que pueda tener una experiencia en su atención de salud adecuada. También tenemos estos indicadores de calidad de acuerdo a las condiciones del paciente en cada una de las instituciones. Medimos cada una de estas condiciones en cada uno de los pacientes que están hospitalizados para saber cómo podemos evaluar que su experiencia sea adecuada, que no tenga más riesgo del que puede tener intrahospitalariamente, que se pueda atender en las condiciones adecuadas para que pueda el curso natural de su enfermedad pueda ser
es limitado para que no tenga un deterioro y que podamos seguir si hay algún evento adverso y tener una conversación con las instituciones que lo atienden para poder evaluar que no tenga complicaciones ni eventos adversos y que las condiciones de mortalidad sean las mínimas cuando ya no puede ser recuperado el paciente. Estas son como las condiciones para que nosotros pensamos que son importantes, que debemos tener en cuenta para que la experiencia del paciente en cada uno, tanto en el ámbito ambulatorio como hospitalario, sea el adecuado e integralmente podamos darle unas condiciones de salud adecuadas en su enfermedad. Muchas gracias. Good morning. I am Karen Jay, and I am so pleased to be here. I want to thank all of the sponsors here. We can bring them and make them real. So in Sudamericana, where I work, we have understood that if we're not able to face the future differently, simply we will not exist. And this is why Sudamericana is being defined as insurances, risks, because if we don't see the future and the environment in a structured way, we're not able to change in a fast way, simply. El doctor Altaveranga, que está aquí, es el que está a cargo de esa oficina y trabajamos en 28 países a nivel mundial. Y hemos encontrado en esa experiencia y hablando con millones de pacientes y diferentes culturas y continentes de que hay tantos elementos que son los mismos sin importar dónde estemos en el mundo. Nuestra organización fue iniciada por un paciente hace 40 años. Su nombre era Angie Thiriot y ella fundó Plaintree basado en su propia experiencia con una situación que vivió a nivel médico. Ella estaba muy enferma, pasó varias semanas en el hospital y tuvo una condición que era difícil de diagnosticar en ese momento. Esto fue a finales de los 70. Ella luchó para poder encontrar información sobre su condición. Esto era antes de la internet, no había posibilidad de hacer investigación sobre su condición y también fue tratada por su equipo clínico como si fuera la enfermedad en vez de como un ser humano. Ella sí le agradeció mucho a dos enfermeras del turno de la noche que se interesaron mucho en ella como persona. Le preguntaron por su familia, le preguntaron cuáles eran sus intereses, aprendieron qué dama tan contributiva ella era para la sociedad con su trabajo filantrópico, y la verdad es que fueron ellas quienes le impulsaron para que mejorara. Por tanto, cuando se recuperó de su enfermedad, convirtió en su misión de vida el cambiar la cara de la prestación de atención en salud, no solamente en Estados Unidos, porque Angie es de Argentina. Y cuando fundó Plaintree, ella quería que esto fuera un esfuerzo a nivel mundial. Así que aquí estamos el día de hoy. Y los principios en Plaintree es que vemos nuestros pacientes como si fueran socios, y ya les voy a decir más sobre el tema. Más que todo, vemos a todo el mundo en la organización como un proveedor de atención, no solamente la parte clínica, también el que está a cargo del parqueadero, el personal que maneja las dietas, los de sistemas, los de finanzas. Todas estas personas tienen un efecto en el paciente. Y también nosotros nos sentimos fuertemente que para poder estar centrados en la persona tenemos que considerar a nuestro personal y cómo podemos apoyar y alimentar a nuestro personal, porque los miembros del personal que no se ven bien, que no están bien atendidos, que no se les presta apoyo, no pueden ofrecer un cuidado centrado en la persona. ¿Y cómo esto se ve de una manera simplificada? Bueno, el mantra de Angie después de que se recuperó era que ella quería personalizar, humanizar y desmitificar la experiencia de la atención. Es muy fácil para recordar.
TPHD en inglés. Y esto lo hacemos activando a los pacientes para que sean socios en su cuidado, apoyando al personal, involucrando a la familia y ofreciéndoles elecciones. Cuando nosotros hablamos con estos millones de pacientes en 28 países y grupos de enfoque, vimos estos temas recurrentes. Vimos que no los escuchan, que no tienen en cuenta sus preocupaciones, la información, no les toman en cuenta lo que han aprendido en Internet sobre su enfermedad y no hay tiempo para ellos. Ellos sienten que hay una falta de preocupación por ellos como individuos, que era lo que le pasó a Angie. De pronto solo sienten que son un número, la próxima persona que pasa por la puerta y sale por la puerta, y los elementos de la amabilidad y la compasión son escasos. Y claro, algo con lo que nosotros luchamos mucho a nivel mundial es la falta de continuidad en la atención. Los grupos de enfoque también desvelaron otro problema universal en estos 28 países, y eso es que el parqueo es un tema que siempre es un tema candente en los hospitales. Así que continuando nuestros elementos esenciales, es más que todo es el incluir a los pacientes y a la familia, la colaboración con los diferentes programas, el tratar a nuestros pacientes y a los miembros de la familia con respeto y con dignidad, pero también que se traten unos a los otros con respeto y dignidad a los diferentes colegas y ofrecer toda la información que esté disponible. Por tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Estos tres caballeros que están aquí me pertenecen a mí. Estos son mis hijos y todos ahora son adolescentes. Bueno, sí, están como en los 20, cercanos a los 20, y pues he hecho muchas cosas mal. Pero esta es una historia que tiene un final feliz y yo tengo que decirlo de una vez, que es sobre el más pequeño. Su nombre es Kevin y él lo odia cuando le digo mi pequeño, porque no es muy alto, entonces no le gusta que le diga mi pequeño. Entonces, bueno, cuando tenía 12 años, empezó a perder la conciencia, se desmayaba en la escuela, en la casa de amigos, en casa. Con frecuencia perdía la conciencia. Nosotros obviamente le llevamos al pediatra y le hicieron evaluaciones, pero la verdad es que lo enviaron a un neurólogo, lo remitieron a neurología. La sospecha era que probablemente sufría de epilepsia. Por tanto, le hicimos una batería de pruebas para Kevin y de hecho no es epiléptico. También a la misma vez iniciamos a hacerles exámenes cardíacos, porque de pronto determinar si había algún tipo de defecto cardíaco congénito, que tampoco fue el caso. Después el siguiente paso era ver si tenía un tumor cerebral. Bueno, se me remitió por fuera de nuestro hospital local y nos llevaron a un diferente hospital pediatra en los suburbios de Chicago, no los que teníamos en el centro de la ciudad, que son maravillosos, no. Y yo cometí un error grandísimo, y después de 20 años trabajando en calidad y seguridad, yo sé que yo no debería haber llevado a Kevin para esta cita tan importante sola. No lo hice, me fui sola. Cometí un error, claro, yo estoy angustiada, estoy conduciendo a un hospital que no conozco, hay tráfico, finalmente llegué, yo parqueo. Tengo Kevin, yo estoy tratando de estar alegre para que él de verdad no sienta que tan nerviosa y preocupada estoy por esta situación. Y el del parqueadero inmediatamente tiene unas palabras para mí, porque yo había parqueado en el parqueadero que era solo para médicos. No vi el letrerito que decía que era el parqueadero de los médicos. La manera como estaba estructurada el parqueadero hacía difícil para mí cambiarme, salir. Y bueno, detrás teníamos 6 otros médicos, todos médicos que estaban haciendo fila para tratar de parquear sus vehículos para poder tratar a sus pacientes. Bueno, llegando es el mantra de que todo el mundo, ese
ya esa persona del parqueadero afectó nuestra experiencia, con lo que nos dijo, llegamos al hospital, no existía la señalización, nadie nos dio la bienvenida, no sabíamos dónde ir, finalmente lo averiguamos, llegamos a la recepción donde teníamos que registrarnos y nuevamente la dama de la recepción no estaba contenta porque decía que yo no tenía la remisión para esta prueba. Yo había llamado unos días anterior para garantizar que tenía mi remisión, lo que era raro porque yo generalmente no pienso tanto, pero esto era tan importante que yo había llamado. No hay remisión y en los Estados Unidos todo tiene que ver con la remisión, ¿no? Por términos del seguro. No había remisión, finalmente llegó a sala de espera. Y la televisión, la distracción, la única distracción para la pobre mamá no funciona. No funcionaba el televisor. Mi hijo se fue más tiempo del que yo esperaba y estoy muy preocupada. Nadie viene a hablar conmigo, nadie me habla. Toda esta situación ilustra esta experiencia y yo ni siquiera he incluido a nadie de la parte clínica y ya todo fue negativo por todos esos factores. El equipo de médicos resultó siendo excelente, pero el permitirme no llegar, no encontrar, ya sin hablar con el médico, mi experiencia había sido negativa. Afortunadamente Kevin está bien, él sufre de migrañas vasculares y toma medicamento anticonvulsivo. Para los neurólogos que está aquí, toma Topamax y también toma un medicamento para el manejo del dolor y le va muy bien, ya tiene 17 años. Eso es un ejemplo de cómo tenemos que pensar todos los elementos del proceso de la atención. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo bien? Este caballero no tan joven es mi esposo. Y esto no es una imagen post, que mi esposo estaba tocando softball, en ese momento tenía 52 años y probablemente de pronto no había estado jugando softball. Bueno, corrió un poquito demasiado rápido y tuvo un problema en la pierna. No fue un problema, una semana después seguía teniendo problema en la canilla. Yo estoy en un viaje de negocios y él me escribe que va al médico, lo cual para él es raro. De pronto le está doliendo mucho la canilla porque no es una persona que vaya de manera voluntaria a ver un médico. Bueno, yo estoy en una reunión y mi teléfono empieza, texto, yo lo tengo en silencio, pero yo miro por el rabillo de ojo, estoy en el hospital, estoy en urgencias, más texto. Me están ingresando en este momento, yo estoy paranda en la mitad de la reunión y montándome en el siguiente avión. Resulta que tenía una trombosis de vena profunda con 3 embolismos. Así que aquí estábamos y nuevamente él no estaba muy mayor y esto fue algo totalmente inesperado. De la nada, una situación que amenaza la vida. Afortunadamente tuvimos una experiencia maravillosa en este hospital. Pudimos encontrar para dónde íbamos. Alguien nos saludó. Teníamos un médico que vino y se sentó con nosotros durante 1 hora después de que a quien se le había dado el diagnóstico para discutir nuestras opciones de atención. Como ustedes saben, es muy bueno el tema de los anticoagulantes, las consecuencias y cuáles son las alternativas, las disponibles para esta situación, porque habían varias alternativas en la mesa. Ustedes pueden ver y también tenemos una terapia, una mascota para que lo distrajera. Bueno, y esto fue uno. Así que nosotros tenemos que pensar acerca de esos 2 ejemplos y ver todos los días qué es lo bueno, qué es lo malo y de verdad hacer la elección y considerar al paciente como alguien que es un consumidor de nuestros servicios de atención en salud y cuáles son las expectativas. Ellos quieren elecciones, ellos quieren estar involucrados en su atención, esperar ser respetado y un servicio de atención superior y nuevamente la necesidad de la información, que es una de las raíces de Plain Train, para darles ejemplos prácticos acerca de cómo podemos empezar a
a cumplir estas expectativas de los pacientes, vamos a hablar acerca de las prácticas preferidas de los pacientes. Primero que todo, visitas dirigidas por el paciente, que a veces se llama como visita abierta, lo cual asusta a la mayoría de las personas. Las organizaciones que implementan la visitación dirigida por los pacientes es un paso grandísimo en la mayoría de los casos, porque la gente tiene miedo de que eliminar las horas de visita, que si eliminan las horas de visita van a haber hordas de personas en el hospital todo el tiempo, en los pasillos, afectando el proceso de atención y van a ser cansones. Y yo les puedo decir que yo comprendo pero nosotros tenemos que enfatizar que esto es visitas dirigidas por el paciente, no visitas abiertas. Esto es el paciente teniendo el apoyo de un ser querido cuando sientan que necesitan ese apoyo y que se pueda acomodar a ese ser querido. Nosotros trabajamos con un hospital en Malasia que recientemente implementó la visita dirigida por el paciente. Ellos tenían unas horas de visita muy estrictas desde que fue inaugurado. Y bueno, y esto los asustaba un poquito al implementar este nuevo proceso. 6 meses después, ellos deseaban haber implementado esto años antes, porque lo que ha pasado es que, de hecho, las visitas se han diseminado a lo largo del día y ahora hay menos carga para el personal. No son hordas de personas que están haciendo fila en el ascensor entre las 6 y las 9 p.m. cuando salen de trabajar a visitar a su ser querido. La verdad es que ha sido una situación maravillosa, pero hay elementos que hay que tener en cuenta. El personal debe ser incluido en el proceso. Necesitamos una política con direcciones muy específicas y también queremos que el paciente haga la elección. Yo me conozco porque después de mis 3 hijos, yo no quería que mi suegra estuviera después del parto. Ella hubiera amado estar ahí, pero yo no la quería a ella ahí. Así que hay personas que son bienvenidas y de pronto hay otras que no son tan bienvenidas. Y claro, involucrar al personal, el control de seguridad e infecciones nunca se ve afectado. Ahora vamos a hablar un momento acerca de los programas y cómo podemos involucrar a nuestros seres queridos cuando están de visita. Ellos pueden ser un miembro activo del proceso de atención del paciente. Con esto ellos pueden ayudar con las comidas, pueden tomar signos vitales, puede ayudar a cambiar las sábanas, monitorear los fluidos. También pueden ser los ojos y los oídos de las organizaciones donde hay oportunidades de mejora. Y finalmente vamos a hablar un poquito acerca de la toma de decisiones compartidas y cómo podemos involucrar a nuestra familia y a los pacientes. El reportes a pie de cama, el poder implementar un proceso activo donde las enfermeras que entran y salen de turno, involucren al paciente y al ser querido en el momento de cambio de turno. No están en la estación de enfermería hablando acerca de cada paciente. Están involucrando a los pacientes y a los miembros de la familia de manera activa, a pie de cama, durante el cambio de turno. Y aquí podemos ver un acrónimo que se llama Tag Your It, y el que quiera mayor información acerca del proceso de los informes a pie de cama, con mucho gusto se lo puedo brindar. Aquí tenemos un ejemplo después de 6 meses de implementación en uno de nuestros sitios líderes, y cómo la posibilidad de recomendar el hospital y cómo la satisfacción con la atención de enfermería se mejoró muchísimo. Finalmente, el compartir los registros médicos. La mayoría de los pacientes han reportado que ellos quieren acceso a su historia clínica, y el ofrecer esto, no todos los pacientes lo quieren. Yo sé que mi mamá de 80 años no quiere ver su historia clínica, pero el ofrecerle esto e involucrar a nuestros pacientes de manera activa, si quieren ver su registro y quieren revisar el contenido de esa historia médica, está bien. El hospital Griffin en Derby, Connecticut, que es uno de nuestros hospitales líderes, tiene tiene esto en todas las habitaciones para que los pacientes sepan que tienen esta oportunidad si así lo desean. Y finalmente, para concluir, si ustedes se van hoy, si ustedes terminan esta sesión con una idea, por favor, si ustedes no lo han hecho aún en la organización, el haber considerado el desarrollar un consejo de sociedades entre pacientes y familias y miembros de la familia, en mejorar lo que es la organización desde una perspectiva centrada en la persona y también desde una perspectiva de calidad y seguridad.
Estas personas que son voluntarias para formar de este consejo pueden ser los ojos y los oídos de la organización, y a veces el involucrar a aquellos que han tenido circunstancias desafortunadas con la organización, que no están contentos, el poder hacerlos parte del consejo cambia su actitud sobre la organización. Estos individuos pueden ayudar en tantas cosas dentro de la organización. Por tanto, para concluir, la base de la atención centrada en la persona es obviamente un servicio seguro y de alta calidad. Nosotros podemos preguntar a los pacientes y a los grupos de enfoque cuáles son sus deseos, sus necesidades, empoderar al personal, involucrar a las familias, activar a los pacientes y diseñar su organización para que tenga una cultura de atención centrada en el paciente. Tenemos una gama de recursos gratuitos para ustedes en la página web. Visítenos, por favor, y esperamos verlos ustedes en el Congreso de Plaintree en Orlando, octubre. Muchas gracias. Y creo que la integración, digamos, de los servicios y de los aseguradores, de los diferentes líneas de atención son fundamentales. Cada vez que nos enfrentamos en el día a día a atender pacientes, siempre vemos que esto es un proceso más que de mediciones de servicio, de entender que cada paciente tiene una historia que contar. Y creo que eso es lo fundamental de esta conversación. Realmente hay una serie de situaciones que vemos en los hospitales y que estamos permanentemente en contacto con las familias, y cómo medir eso, cómo realmente ver el impacto de la atención en los pacientes. Hay una serie de preguntas que nos han llegado y la verdad quisiera empezar con esta primera para ver un poco cómo podemos avanzar. Sí. Si quieren podemos subir arriba para que estemos más cómodos. Bueno, mil gracias Karen y David. Cuando hablamos de lograr la mejor experiencia del paciente, entendemos al paciente y su familia como el centro de esa atención. ¿Cómo llevar este concepto a las primeras líneas de atención? ¿Cómo asociarlo a su quehacer diario, movilizándolos a la acción? Yo creo que esta es una pregunta, digamos, bien interesante, porque muchas veces queremos hacerlo mejor en nuestros hospitales y nos encontramos con una cantidad de barreras de comunicación en el día a día. David, ¿cómo ves esta situación en los aseguradores? Sí, yo creo que es el problema más complejo en el momento para la atención en Colombia, es la accesibilidad. Como lo decía, tenemos un inconveniente en conocer cuáles son las condiciones de cada una de las personas y cuál es el sitio que puede ser adecuado para la mejor accesibilidad de estas personas, porque según su edad, según sus condiciones y según lo que requiera, este paciente necesita conocer cuáles son las instituciones y la forma de acceder en las condiciones más adecuadas y no sobredimensionar los servicios como tenemos hoy los servicios de urgencias en Colombia. Pues vivimos que el 70% de las urgencias son triage 3, 4 y 5, y lo 1 y 2, que es lo realmente urgente, pues es una proporción mucho más pequeña, y no está el camino claro de cómo se hacen otros servicios prioritarios u otros servicios que tengan la oportunidad de que el usuario sea atendido y no irse por la urgencia. Entonces la accesibilidad de los servicios es de los temas que más debemos trabajar, más complejos. Nosotros tratamos de mantener la oportunidad de la consulta médica general adecuado, en los tiempos adecuados de la norma,
y poder también tener una consulta prioritaria para tener esos casos que son de atención rápida, pero que no son urgencias, atendidos en el centro de primer nivel de los pacientes. Karin. Thank you. I think one thing that we can consider implementing Que podemos considerar e implementar dentro de nuestra organización es un proceso educativo, tanto al momento de la contratación de nuestros proveedores de atención, pero también para los que ya son parte de la organización. Se puede desarrollar un retiro experiencial para involucrar a los proveedores, para que ellos se sienten y puedan caminar en lo que es los zapatos del paciente, y recuerdan con este proceso ilustrar que ese paciente es la mamá de alguien, el esposo de alguien, el niño de alguien, y que cuando la gente van a estos retiros experienciales empieza a reforzárseles por qué entraron a trabajar en el sistema de atención en salud, y nos lleva a las raíces de la humanización de la cual quieren ser parte en este proceso. Nuevamente, el apoyar a nuestro personal es un elemento crítico. El agotamiento del personal es algo que hay que tomar en cuenta, y el liderazgo tiene que ser muy importante para garantizar de que eso se maneja desde una manera psicológica y también un bienestar para ellos y su familia, ¿no? Gracias. Hablaba el otro día con The el other day, CEO I was de talking Cleveland with the Clinic, CEO of Cleveland Clinic, and the administrativas, dirigiendo un gran hospital, y decía, uno cuando opera un paciente, la cirugía no termina cuando el paciente sale de la sala de cirugía, sino cuando es dado de alta. Y me ponía a pensar, pues eso es cierto, pero no tan cierto, porque realmente la continuidad de la atención es lo que hace que la experiencia al final sea beneficiosa. No solamente los resultados clínicos, que pues obviamente hay unas metas específicas y lo ideal es si un paciente es operado, pues que salga bien de su cirugía, pero muchas veces el problema que vemos en todos los sistemas es que esa continuidad de la atención es lo que realmente afecta esa experiencia del paciente y la familia. ¿Cómo hacer entender a los doctores, a los cuidadores, como lo decías tú, Karen, de que este es un tema que va más allá? Cuando hablan en los Estados Unidos de discharge, es como que me quité de encima el problema y el paciente salió y ya no es responsabilidad mía. Y nosotros tenemos como una tendencia a pensar es que tuvimos tantos egresos en el hospital y realmente a veces poco entendemos que la continuidad de esa atención es fundamental porque sigue siendo un paciente nuestro, no importa dónde esté. ¿Qué opinan de este tema? Sí, la continuidad del paciente pues no termina en ninguno de los aspectos. Hay una de las grandes condiciones que tenemos que trabajar, y son los pacientes y su entorno familiar. Es impresionante todos los días en nuestro medio cómo tenemos más personas de edad solos en su casa, que tienen que asumir sus medicamentos, que tienen que asumir su alimentación, y los vemos llegar de nuevo al hospital porque tienen un reingreso, porque no pudo tener acceso a su medicación en casa, porque se le olvidó, porque no tuvo quien le diera los alimentos adecuados a las horas adecuadas, y es una de las causas importantes de reingreso. O sea, toda la trazabilidad del paciente no es ni en la consulta ni en la hospitalización, es cómo puede continuar su manejo ambulatorio y en su casa con su cuidador y con su familia. Es importante tener claro esa capacitación del grupo de apoyo y que sí tenga esas condiciones para poderlo dejar salir de su hospitalización y que tenga la mejor atención en su casa con su familia. Karin. I think that's absolutely Sí,
Tiene toda la razón y esa lucha con la continuidad de la atención es algo que es muy real. Yo pienso que las organizaciones pueden tratar de involucrar a mayores líderes para ayudar con esta persona y también lo que usted decía, el manejo de pacientes mayores, los reingresos para condiciones que se pueden haber adquirido en el hospital también es un problema muy real y el cubrirlos. Yo pienso que tratar de ver lo que pueden hacer nuestras organizaciones con la comunidad en términos de mejorar y de generar programas de mayor a nivel comunitario, ¿no? Puede ayudar muchísimo. Una pregunta adicional. An additional comment, an additional question that we have ¿Cómo through the logramos web. medir en la organización una cultura de atención centrada en la persona? Esto valorado desde la transparencia y coherencia de nuestros actos, buscando valoración y fidelización frente a nuestros pacientes y familias. Sí, la cultura de la atención basada en las personas, yo creo que estamos empezando a trabajar en ese camino. Vamos yendo poco a poco a que cada uno de los niveles entienda qué es lo que necesita aportar para que podamos brindarle al paciente una atención adecuada. Pero lo que decía Karen en su presentación es muy importante, hay que involucrar a todo el equipo, a todo el equipo. No pensar que solamente es la parte asistencial, sino que la experiencia empieza con toda esa trasegar en la parte administrativa, como es desde el parqueadero, desde las autorizaciones, desde cada una de las condiciones que tenemos para poder acceder al servicio. Y esas condiciones tienen que ser adecuadas para que las personas complementen el servicio médico y sea una experiencia satisfactoria y adecuada. Esa capacitación tiene que ser a los médicos y los médicos todos los días tenemos que tener una atención más humanizada, pero tiene que ser a todo el equipo interdisciplinario, incluyendo el equipo administrativo, y esto hay que medirlo. Como lo decía al inicio, si no medimos esto se está haciendo, pues no sabemos si podemos tener el impacto que queremos. Hay que medir todos los nuevos procesos de medición como es el NPS para poder saber si el usuario realmente tuvo una experiencia satisfactoria. Puede ser una de las oportunidades para acompañar al paciente y poder hacer los cambios en el momento adecuado. Yo pienso que además de eso podemos ver diferentes elementos y el tratar de involucrar las personas bajo los principios de la atención y establecer una cultura de atención centrada en la persona. Yo pienso que esto puede mejorar mucho los desenlaces clínicos, puede reducir los reingresos, también puede elevar las evaluaciones del personal y de los pacientes. Yo pienso que se pueden generar cambios maravillosos en el reclutamiento y retención de los empleados. La gente quiere trabajar en la organización que tiene una cultura de atención centrada en el paciente, y toda esta información los invito a que vayan a la página web de Plaintree y descarguen un artículo que es libre y que es gratuito y que fue financiado por la Academia Nacional de Medicina en los Estados Unidos, que de verdad ilustra la evidencia de los beneficios de una atención central en la persona. Gracias, Karim. Thank you so much. Más allá de los temas transaccionales, todos sabemos que las autorizaciones para los procedimientos son temas complejos, pero más allá de eso, ¿cuál es, digamos, el impacto emocional en los pacientes en el contexto de la experiencia del paciente? ¿Cómo juegan las emociones y cómo de alguna manera debemos tratar a cada persona como un elemento particular? Creo que eso es fundamental. A veces
los estándares que nos llevan muchas veces a los procesos de acreditación generan pues políticas en las organizaciones y guías que enmarcan un poco esos procesos o que tratan de caracterizar los procesos en unas líneas que uno diría a veces pues estamos tratando personas. ¿Cómo individualizar realmente el proceso de atención y qué tanto impacto tiene el tema emocional en las personas? Y para eso pues uno diría no hay una fórmula mágica para atender a cada paciente. Así es, yo creo que ojalá cada paciente fuera diferente, porque obviamente cada individuo somos diferentes y tenemos necesidades diferentes. Pero en un momento de atención y en una estrategia de poder darle lo que pueda necesitar es conversar con los pacientes y poder atenderlo. Un modelo que nos ha dado mucho resultado a nosotros es el modelo de seguimiento al paciente, de acompañamiento en su parte hospitalaria desde el momento que llegue a urgencias a través de una persona de servicio al cliente, no solamente del médico, de la persona que está mirando la atención en salud, sino una persona de servicio al cliente que le dice, y usted adicionalmente, ¿qué necesita? Puede ser que necesite esa parte administrativa de hacer una autorización, puede ser que necesite que llame al esposo que no ha llegado y que necesite que le compre un elemento de aseo que no tiene en ese momento. Esa persona acompaña en la hospitalización para poder hacerle saber que en ese espacio que falta adicional a la atención puede tener una persona amiga que lo pueda acompañar. Yes, I absolutely agree. Y estoy totalmente de acuerdo. Y yo de verdad también quiero enfatizar de que a veces no es fácil y que ese componente emocional puede ser muy difícil por los proveedores de atención y tenemos que reconocerlo, especialmente en liderazgo, y tenemos que también ver lo que es la fatiga de la compasión en nuestros equipos clínicos, porque ellos tienen que hablar con eso que ya mencionamos. Por otro lado, nosotros tenemos que enfatizar al personal y a todo el personal, tal como se comentó ahorita, de que todo el mundo puede ingresar a una sala con una sonrisa y saludar al paciente con su nombre. Eso no cuesta dinero y eso también ya ha establecido esa conexión personal con el paciente y los hace sentirse valiosos y humanizados. Así que hay que tener en cuenta que el PhD, yo quiero ver a este paciente como una persona y como un humano y brindarle información para desmitificar la experiencia de la atención. We have I have more questions. Formularla en este sentido, básicamente cómo escuchar la voz del paciente, a través de qué medios, cuál es la forma más apropiada, en qué momento se debe hacer eso. Aquí hablan específicamente de cómo hacerlo en los servicios de urgencias. Nosotros tenemos mecanismos que hemos venido implementando en las organizaciones hospitalarias que pues son similares a lo que hacen en los Estados Unidos con los famosos HCAHPS, que son los assessments de Hospital Consumer en salud y que miden a todos los hospitales bajo unos parámetros específicos. Son útiles los grupos focales o las encuestas que se hacen posterior a la salida de los pacientes o cuando están sucediendo los hechos. Hoy ya veo que hay sistemas de información que permiten que uno vaya midiendo lo que uno haciendo realmente en tiempo real y que se puedan tomar decisiones cuando están sucediendo las cosas. Creo que pues esto de alguna manera pues es lo que tenemos que enfrentar permanentemente. ¿Qué alternativas ven ustedes para los hospitales y para el área ambulatoria? ¿Y cómo hacerlo de la mejor manera? Porque al final el impacto sobre la experiencia implica que realmente podamos medir las cosas, pero pues no es un tema tan fácil y al final pues dependiendo de los momentos específicos de verdad, pues las cosas pasan y después muchas veces ni siquiera tenemos la información de que algo salió mal en el hospital. Así es, no hay una fórmula para eso, yo creo que tiene que ser un complemento de varias.
Nosotros hemos tratado de que el usuario acceda mucho a las tecnologías porque pensamos que es más fácil y que puede hacerlo a través de la tecnología, a través de una encuesta electrónica, a través de una forma de por el email enviar la información, pero no puede ser la única. Hay personas que no tienen acceso a estos medios o no les gusta y hay que tener en cuenta para que lo puedan hacer a través de una forma manual. La forma más general que hemos utilizado y que nos está funcionando desde hace más de un año es el NPS, el Net Promotion System, que es la forma de mirar los pacientes si realmente están satisfechos con la experiencia que vivió y si la podrían recomendar. Este es un sistema muy ácido e inmediatamente da la información. Si la persona lo escribió y lo hizo después de la salida de urgencias, inmediatamente podemos tomar acciones sobre eso, o de la atención del médico, o de la atención en la farmacia, o de la atención administrativa. Y cada uno de estos servicios fragmentados podemos saber qué es y tomar la acción inmediata sobre eso. Yo sí creo que es un desafío, pero en los grupos de enfoque pienso que es un punto de inicio maravilloso junto con el desarrollo de ese consejo de asesoría, los asesorías de sociedades activas pueden revelar muchas oportunidades para mejora, no solamente de acuerdo a la experiencia del paciente, pero también una perspectiva de calidad. Por tanto, yo digo que además de medir cosas como el NPS y los elementos que están contenidos en HTEP que utilizamos en Estados Unidos, tratar de ver esa oportunidad para que la gente comparta de manera verbal las experiencias en la organización y tomar esa información también, regresando ese mantra de que todo el mundo es un cuidador, no solamente tiene que ser la enfermera o el médico quien captura la voz del paciente en ese primer punto de contacto, de pronto es la persona que viene a limpiar la habitación o la persona que provee los alimentos. Hemos tenido múltiples historias acerca de cómo esos individuos eran los que tenían un poquito más de tiempo y aprendieron acerca de aspectos muy importantes de lo que era importante para ese paciente. Empoderar a aquellos que no sean parte del equipo clínico para poder responder. De pronto pueden no resolver el tema, pero pueden tener un reconocimiento y decir, sí, voy a ir y traerle a alguien. Yo lo entiendo y eso es esencial en términos de cambiar la cultura. Se nos está acabando el tiempo, we're running out of time. Digamos, pensar en la familia es un elemento fundamental en el proceso de atención. Cómo involucrar a la familia. A veces enfrentamos los temas de día a día y los problemas más grandes son de comunicación. Queremos medir todo, pero la comunicación normalmente no es buena. Siempre que habla uno en los hospitales, llega uno allá a las reuniones y dicen, ¿cuál es el principal problema de esta organización? No, la comunicación. Y la verdad es que los problemas de comunicación con el paciente y con las familias para que puedan entender realmente lo que hay alrededor de un proceso de enfermedad es un tema complejo. ¿Cuál es la mejor forma desde el punto de vista médico de poder enfrentar este tema de una manera racional, de una manera profesional, que garantice que esa comunicación sea realmente clara y que la gente realmente pueda entender que a través de un proceso donde se involucra a la familia va a haber una mejor recuperación para el paciente? Es muy importante poner a la familia a interactuar con todo lo que se relaciona con la salud del individuo en el momento que está en una condición de salud inestable. Obviamente es importantísimo y todos los elementos que se puedan hacer y todas las experiencias para involucrar en la hospitalización y aún en cuidados intensivos a los familiares y a toda la extensión de lo que se considere familia. También hay que pensar que
La familia puede ser la persona que ese individuo considere que es el que lo debe acompañar en ese momento, y eso es importante, tener la capacidad y la apertura de involucrar a la persona indicada, no necesariamente al acudiente o cuidador que sea el que llegue en ese momento, porque la persona necesita es alguien con el que se sienta bien y acompañado en ese momento. Entonces, la familia es importante, pero hay que tener en cuenta que tenemos que ampliar el concepto de familia y tener claro a quién es que el paciente realmente requiere a su lado. Karen. Absolutely. I couldn't agree Sí, more estoy about totalmente de involving acuerdo family, acerca de also involucrar la recognizing familia y family también is, reconocer que la defined familia by the patient. se That might define be a por best el friend, paciente, a que de loved pronto one, puede ser un ser querido, un extended mejor family. amigo, la familia And I think, extende. when we look at Cuando nosotros establishing care estamos partner viendo el programs that I touched a establecer little los bit programas on que in yo my les presentation, that helps es que define nos that ayuda a important person, that definir point of esa persona, ese contact punto for de the contacto, patient. But also pero it can be a también puede program ser un where if there are many programa family members involved, donde sí hay many of us muchos do have miembros, families with, como por ejemplo many muchos de people with nosotros many tienen strong muchas personas que opinions tienen on opiniones muy fuertes what care is needed acerca for de qué mom or atención dad necesita mi mamá, or mi Aunt papá Sally, o la tía and Sally. we really have Y to have a nosotros tenemos process que tener where un the family proceso isn't donde caught la up familia no se in, ve fighting atrapada amongst en themselves y about peleen entre decisions, ellos and sobre las really that decisiones, y person, que de that care verdad esa partner, is persona the true point of sea el contact punto that can deal y with que the haya una clinical persona team que sea un punto de and contacto que be pueda lidiar the con el equipo spokesperson for the médico, entire y que sea family el and portavoz alleviate de some toda of la those familia, y challenges when alivie parte working de with esos a desafíos larger cuando se family habla con situation and a situaciones de familia complex más grande, ¿no? situation. Y I situaciones also think, complejas. though, that we have Yo to be también mindful pienso que of tenemos que tener en those care cuenta partners que that we esas identify. personas que If nosotros they are going identificamos, home si ellos with se their van loved a one, with casa the con su patient ser that they're querido, con helping el with, and paciente al it's que a están complex ayudando, y situation, es una a situación medical compleja, de situation pronto that es will una require situación a médica lot que of puede care on requerir behalf of that mucha individual at the home, atención a nombre that de ese we need to individuo que esté be en casa. establishing programs to Necesitamos support tener those programas at-home que caregivers as establecen well a and make esos sure cuidadores en that we are casa, paying y que attention le to prestemos their well-being atención a su also. bienestar también, ¿no? Bueno, mil gracias a Okay, todos. Creo thank you que so much. I think tiempo we're se terminó y mil gracias por acompañarnos esta mañana.